En el siglo VI a.C., algo imposible sucedió. 3 metrópolis que dominaban el mundo, conocidos simplemente dejaron de existir, en el mismo periodo de 100 años. Jerusalén ardió hasta convertirse en cenizas. Babilonia se evaporó de la faz de la tierra en cuestión de horas. Nínive fue arrasada con tal violencia que tomó 2500 años para que alguien descubriera dónde se encontraba. Pero espera, estas no eran aldeas insignificantes. Jerusalén era reconocida como el centro espiritual del planeta. Babilonia comandaba la mayor potencia militar jamás vista. Nínive albergaba 600.000 habitantes cuando Londres era apenas un poblado. Entonces dime, ¿cómo civilizaciones tan dominantes desaparecieron de forma tan absoluta? La respuesta te dejará sin dormir esta noche. Yo soy Wagner Enrique y este es tu canal, Datos Interesantes de la Biblia. Activa la campanita para no perderte ninguna aventura más. 10. Corinto, la metrópolis del placer prohibido. 2 palabras resumen Corinto: sexo y dinero. Erigida entre 2 océanos, Corinto controlaba el punto exacto donde el mundo entero se cruzaba para comerciar. Navegantes, comerciantes y aventureros de todas las regiones pasaban por allí, y la ciudad sabía precisamente cómo lucrar con esto. En lo alto del monte Acrocorinto, el santuario de Afrodita proyectaba su sombra sobre todo. Allí dentro, 1000 sacerdotisas vendían sus cuerpos como forma de adoración religiosa. Fiestas sexuales que duraban noches enteras eran celebradas como rituales sagrados. Cuando Pablo desembarcó en esa metrópolis, quedó horrorizado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, él registra un caso que superaba cualquier límite. Un hombre mantenía relaciones con la esposa de su propio padre. ¿Y la comunidad cristiana local? Consideraba aquello aceptable. Aceptable. Los callejones de Corinto desbordaban de comercio sexual. Marineros venían de todos los rincones del Mediterráneo exclusivamente para esto. La ciudad tenía 2 puertos hirviendo de actividad, y cada embarcación que anclaba traía más clientes sedientos de pecado. Pero lo peor no era solo la inmoralidad desenfrenada, era cómo esto contaminó hasta los seguidores de Cristo. Pablo necesitó redactar 2 epístolas completas intentando purificar la iglesia de esa podredumbre espiritual. La expresión «vivir como corintio» se volvió sinónimo de depravación en todo el Imperio Romano. Era una metrópolis donde hasta los cristianos compartían la mesa de la comunión con fuerzas demoníacas. Pero si imaginas que Corinto era el límite, aguarda hasta conocer la próxima. Una metrópolis donde hasta comerciantes usaban brujería para aumentar las ganancias. 9. Éfeso, el imperio de la magia negra. Manuales de hechicería con valor de 50.000 monedas de plata fueron incinerados en plaza pública. Esto representa 137 años del salario de un trabajador común. Éfeso era la capital mundial de la brujería en el mundo antiguo. La ciudad entera giraba alrededor del santuario de Artemisa, una de las 7 construcciones más impresionantes de la antigüedad. Pero ese templo escondía mucho más allá de arquitectura impresionante. En su interior, sacerdotisas realizaban ceremonias con sangre humana. Mercaderes vendían talismanes malditos prometiendo fortuna e influencia. Las calles estaban repletas de videntes, canalizadores e invocadores de muertos ofreciendo sus servicios. Pablo predicó en Éfeso durante 2 años consecutivos, conforme el libro de Hechos capítulo 19, versículo 10 documenta. Pero lo que sucedió enseguida fue una de las mayores transformaciones espirituales de la historia. Las personas comenzaron a convertirse e incinerar públicamente sus libros de magia negra. Los artesanos que fabricaban miniaturas de Artemisa entraron en desesperación. Demetrio, el líder de la corporación, incitó una multitud que gritó sin parar por 2 horas: «¡Grandiosa es Artemisa de los Efesios!». La ciudad entera entró en tumulto. Éfeso era una metrópolis adicta al poder sobrenatural ilícito. Cada esquina tenía un hechicero, cada residencia guardaba amuletos de las tinieblas. Hasta cristianos recién convertidos aún cargaban objetos de magia escondidos.
Pero la próxima civilización de nuestra cuenta logró ser aún peor. Una ciudad que comenzó santa y terminó como la mayor traidora de todos los tiempos. Jerusalén, la santa que se volvió prostituta. Jerusalén comenzó como el lugar más sagrado del planeta. El santuario de Salomón resplandecía con oro puro. La presencia divina habitaba físicamente allí. Debería ser la luz para todas las naciones. Pero en Ezequiel capítulo 16, versículo 15, Dios usa palabras que chocan hasta hoy. Confiaste en tu belleza y te prostituiste por causa de tu fama, derramando tus prostituciones sobre todo aquel que pasaba. Dentro del propio santuario de Dios, los sacerdotes instalaron prostitutas rituales, mujeres que se entregaban sexualmente como forma de adoración religiosa. Fiestas sexuales que duraban noches enteras eran celebradas como rituales sagrados. Jeremías capítulo 7, versículo 30, registra algo aún más perturbador. Los hijos de Judá hicieron lo que es malo a mis ojos, dice el Señor. Colocaron sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre para profanarla. Ellos posicionaron ídolos dentro del templo de Dios, no al lado, dentro. Estatuillas de divinidades paganas quedaban a metros del arca de la alianza. Pero la traición más brutal aún estaba por venir. En 2 de Reyes capítulo 21, versículo 6, el rey Manasés hizo lo impensable. También quemó a su propio hijo como sacrificio, practicó adivinación y agüeros, y consultó médiums y espiritistas. El rey de Jerusalén sacrificó a su propio hijo en las llamas, en la ciudad de David, en la ciudad escogida. Las mujeres de Jerusalén lloraban por el dios Tamuz dentro del templo. Los hombres adoraban el sol de espaldas al altar sagrado. La ciudad santa se había convertido en el cuartel general de la rebelión contra el cielo. Dios tuvo que abandonar su propio santuario. Ezequiel capítulo 10, versículo 18 describe la escena. Entonces la gloria del Señor salió de sobre la entrada del templo. Pero la próxima civilización de nuestra lista logró ser aún peor: dividir al propio pueblo escogido. Una ciudad que creó una religión tan convincente que engañó a 10 tribus enteras. Samaria, la capital de la religión falsificada. 10 tribus de Israel simplemente desaparecieron de la historia por causa de esta metrópolis. Samaria comenzó como una jugada política genial. El rey Omrí compró un monte por 2 talentos de plata y erigió una capital rival a Jerusalén. Pero lo que realmente hizo fue crear la primera religión falsificada de la historia. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 25, la escritura es directa. Omri hizo lo que era malo a los ojos del Señor y actuó peor que todos los que vinieron antes de él. Peor que todos los anteriores. Esto incluye reyes que sacrificaban niños. Su hijo Acab elevó Samaria a niveles de maldad sin precedentes. Se casó con Jezabel, una princesa sidonia que trajo 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Samaria se volvió la central de operaciones de 2 cultos demoníacos simultáneos. Pero lo peor no eran las ceremonias paganas, era cómo ellos pervirtieron la propia fe de Israel. Joroboam I había creado becerros de oro en Dan y Betel, diciendo al pueblo: «Es mucho trabajo para ustedes subir a Jerusalén. Vean aquí sus dioses, oh Israel, que los sacaron de Egipto». Samaria legitimó esa mentira. Creó una versión diluida del judaísmo que mantenía algunos elementos verdaderos mezclados con paganismo total. Era más fácil, más conveniente, más popular. Las consecuencias fueron devastadoras. En 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 6, el veredicto final: en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y deportó a Israel hacia Asiria. 10 tribus enteras fueron exiliadas y nunca más retornaron. Samaria logró algo que ni Sodoma había hecho: borrar tribus completas del mapa. Si crees que mezclar la verdad divina con mentiras es peligroso, comenta «Dios es único» para mostrar tu fe en la verdad pura de las Escrituras. Pero la civilización que viene a seguir era diferente. No era una capital política o religiosa, era una fortaleza militar que guardaba secretos tan sombríos que hasta una prostituta prefirió traicionar a su propio pueblo. 6. Jericó, la fortaleza de la explotación.
Una prostituta salvó a su familia entera traicionando una fortaleza inexpugnable. Pero ¿por qué ella hizo esto? Jericó era considerada inexpugnable. Murallas dobles de 8 metros de altura cercaban la ciudad más antigua del mundo. Pero por detrás de esas murallas sucedían cosas que hicieron hasta una prostituta como Rahab escoger el lado de Dios. Josué capítulo 2 documenta que los espías israelitas entraron en la residencia de una mujer prostituta llamada Rahab y se hospedaron allí. Pero la pregunta es, ¿por qué Rahab los protegió? La respuesta está en Josué capítulo 2 versículo 9. Rahab confiesa, sé perfectamente que el Señor les dio esta tierra. Oímos cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo y nuestro corazón se derritió. No quedó más coraje en nadie. Rahab había oído sobre el Dios de Israel y percibió que Jericó estaba condenada. Pero había algo más profundo. Ella conocía la propia ciudad por dentro. Jericó era un centro masivo de prostitución cultural. Arqueólogos descubrieron evidencias de que la ciudad entera estaba estructurada alrededor de santuarios con prostitutas sagradas. Rahab no era apenas una prostituta común. Ella formaba parte de un sistema religioso corrompido. Pero lo que realmente selló el destino de Jericó fue su actitud con extranjeros. La ciudad, que debería ser un refugio seguro para viajeros, se había convertido en un lugar de explotación y violencia. Rahab sabía esto mejor que nadie. En Josué capítulo 6, versículo 17, cuando las murallas se derrumbaron, algo llama la atención. Pero la prostituta Rahab y todos que estuvieren con ella en la casa serán preservados, porque ella escondió los mensajeros que enviamos. Dios preservó la única familia que demostró misericordia en una ciudad que había perdido toda compasión. Jericó fue maldecida para siempre. Josué capítulo 6, versículo 26 declara, «Maldito delante del Señor sea el hombre que intente reconstruir esta ciudad de Jericó». Pero la próxima civilización logró algo aún más grave, transformar su riqueza en arrogancia contra el propio Creador. 5. Tiro, la ciudad que se declaró divina. El rey de Tiro declaró ser un dios, literalmente. Tiro era la Nueva York de la antigüedad, controlaba el comercio marítimo mundial, tenía colonias en 3 continentes, acumulaba riquezas inimaginables. Sus flotas navegaban desde España hasta la India, trayendo oro, plata, especias y esclavos. Pero toda esa prosperidad se le subió a la cabeza. En Ezequiel capítulo 28, versículo 2, Dios revela la arrogancia suprema del rey de Tiro. Visto que tu corazón se exaltó y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios me siento en el corazón de los mares. Él genuinamente creía ser una divinidad, construyó un palacio en medio del océano y se declaró inmortal. Ezequiel capítulo 28, versículo 6, registra sus palabras exactas, por haber puesto tu corazón como si fuera el corazón de un Dios. Tiro no apenas rechazó al Dios verdadero, ella compitió con él. La ciudad creó una religión basada en la propia prosperidad. Enseñaba que riqueza era prueba de divinidad, que poder comercial era poder espiritual. Las mujeres de Tiro se prostituían en los santuarios, no por los dioses, por lucro puro. Transformaron hasta la prostitución sagrada en negocio. Isaías capítulo 17, versículo 17 profetiza, al fin de 70 años, el Señor visitará a Tiro y ella volverá a su lucro de prostituta. Tiro comercializaba esclavos como si fueran mercaderías comunes. Ezequiel capítulo 27, versículo 13, lista fríamente, Yaván, Tubol y Mesec eran tus comerciantes. Con personas y utensilios de bronce hacían negocio contigo. La ciudad que construyó santuarios magníficos para adorar a su propia riqueza, que transformó a seres humanos en productos de exportación, que declaró guerra al cielo. La respuesta de Dios fue definitiva. Ezequiel capítulo 26, versículo 21, haré de ti objeto de terror, y no más existirás. Serás procurada, pero nunca más encontrada. Tiro fue completamente borrada. Hoy es apenas un montón de piedras en el mar. Pero nuestra próxima civilización logró ser aún más brutal. Una capital que transformó violencia en arte y terror en política de Estado. 4. Nínive, el imperio del terror. Ellos arrancaban la piel de los enemigos aún vivos y decoraban las murallas con ella.
Nínive era la capital del imperio más brutal de la historia humana. Los asirios no apenas conquistaban ciudades, ellos las traumatizaban psicológicamente antes de destruirlas. Desarrollaron técnicas de terror que hacían reyes rendirse sin batalla apenas oyendo lo que sucedía con otros. Nahum, capítulo 3, versículo 1, describe a Nínive con precisión quirúrgica. Ay de la ciudad sanguinaria, ella está toda llena de mentira y robo. La rapiña no se aparta de ella. Sanguinaria, esa palabra en hebreo significa literalmente ciudad de sangres, plural, porque el derramamiento de sangre era sistemático, industrial, celebrado. Los registros asirios, descubiertos en sus propias bibliotecas, confirman los horrores. Ellos empalaban prisioneros en estacas alrededor de las ciudades conquistadas, quemaban niños vivos delante de los padres, arrancaban ojos, cortaban lenguas, desollaban personas enteras. Pero lo peor era cómo Nínive transformó crueldad en religión. Sus divinidades exigían sacrificios humanos constantes. Las mujeres se prostituían en los santuarios no por dinero, sino para alimentar dioses sedientos de sangre y sexo. Nahum, capítulo 3, versículo 4, revela la dimensión espiritual. Por la multitud de las prostituciones de la prostituta seductora, maestra en hechicerías, que vendía naciones con sus prostituciones y pueblos con sus hechicerías. Nínive exportaba brujería, enviaba preservitas para otras naciones para corromper sus cultos. Era una máquina de polución espiritual en escala internacional. Jonás predicó en Nínive y la ciudad se arrepintió temporalmente, pero 150 años después volvió a ser peor que antes. Sofonías capítulo 2, versículo 15 captura su arrogancia final. Esta es la ciudad que vivía despreocupada, que decía a sí misma, yo soy y no hay ninguna además de mí. La respuesta de Dios fue rápida. En una única noche, Nínive fue completamente destruida por una coalición de babilonios y medos. Pero nuestra próxima civilización logró superar hasta Nínive en maldad, y quedaba bien al lado de Sodoma. 3. Admá, la hermana olvidada de Sodoma. Todo el mundo conoce Sodoma, pero pocos saben que ella tenía una hermana aún peor. Admá aparece siempre junto con Sodoma en las Escrituras, pero nunca recibe la misma atención. Deuteronomio capítulo 29, versículo 23 las menciona juntas. Toda su tierra es azufre, sal y tierra quemada. Nada será plantado, nada brotará, ninguna vegetación crecerá. Como en la destrucción de Sodoma, Gomorra, Admá y Seboim. Espera, fueron 4 ciudades destruidas, no 2. Admá estaba bien en el centro de esa liga del mal. Ezequiel capítulo 16, versículos 48 y 49 hace una comparación devastadora. Tan cierto como yo vivo, declara el soberano Señor, su hermana Sodoma y sus hijas nunca hicieron lo que tú y tus hijas hicieron. He aquí cuál fue la iniquidad de su hermana Sodoma: orgullo, hartura de comida y tranquilidad despreocupada. Aquí está el choque. Dios usa Sodoma como ejemplo positivo comparado a Jerusalén. Esto significa que existían ciudades aún peores que Sodoma. Admá se especializó en violencia contra extranjeros. Mientras Sodoma pervertía la hospitalidad, Admá la destruía completamente. Viajeros que llegaban a la ciudad eran torturados por diversión pública. Mujeres embarazadas eran abiertas para apuestas sobre el sexo del bebé. La tradición judía registra que Admá creó leyes específicas para legalizar la crueldad. Prohibían dar limosnas bajo pena de muerte. Tenían jueces que robaban reos durante juicios. Cobraban tasa para atravesar puentes que no existían. Pero lo peor era cómo trataban a los propios ciudadanos. Isaías capítulo 1, versículo 10 compara a los líderes de Jerusalén a los príncipes de Sodoma y el pueblo al pueblo de Gomorra. La corrupción era tan sistemática que infectaba hasta otras naciones. Josefo, el historiador judío, registra que Admá fue consumida por fuego que brotó de la propia tierra. No vino del cielo como en Sodoma, vino de abajo, del abismo. La ciudad que legalizó la maldad fue devorada por las propias fundaciones infernales. Pero aún faltan 2 civilizaciones, y la próxima construyó un imperio entero basado en la prostitución espiritual.
Si conseguirías vivir en una ciudad donde ayudar a un pobre era crimen de muerte, comenta jamás en los comentarios. Deja claro que escogerías el lado de la misericordia. 2. Babilonia, la madre de todas las abominaciones. Una prostituta embriagada de la sangre de los santos gobernaba el mundo entero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 presenta Babilonia con un título que eriza. En su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las prostituciones y de las abominaciones de la tierra. Madre de las prostituciones. Esto significa que todas las otras civilizaciones aprendieron maldad con Babilonia. Ella fue la profesora, la matriz, la fuente original de la corrupción mundial. Babilonia no era apenas una ciudad, era un sistema, un modelo de civilización basado en la rebelión contra Dios que se esparció por todo el planeta. Comenzó en la Torre de Babel y culminó con el imperio de Nabucodonosor. Jeremías capítulo 51, versículo 7 revela su poder de seducción global. Babilonia era un cáliz de oro en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, por eso las naciones enloquecieron. Ella no apenas practicaba maldad, ella exportaba. Sus mercaderes esparcían corrupción junto con sus mercaderías. Sus religiones se infiltraban en todas las culturas. Sus prácticas se volvían normales en otras naciones. Daniel testimonió personalmente cómo Babilonia funcionaba. Jóvenes de las mejores familias eran secuestrados y reprogramados mentalmente, forzados a comer comida ofrecida a ídolos, entrenados para servir un sistema que odiaba al Dios de ellos. Pero lo más chocante era cómo Babilonia trataba a los santos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 describe: Vi que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Embriagada. Ella se alimentaba del sufrimiento de los justos. Cuanto más mataba a los siervos de Dios, más poderosa quedaba. Isaías capítulo 47, versículos 8 y 9 registra su arrogancia final. Ahora pues, oye esto, tú que eres amante de los placeres, que habitas segura y dices en tu corazón: yo soy y no hay ninguna además de mí. Pero existe una civilización que logró ser aún peor, la ciudad que horrorizó hasta los ángeles. Antes que continúes, si deseas que sigamos hablando sobre las ciudades que desafían a Dios, comenta "sigue" en los comentarios. Deja claro que quieres más contenido profético como este. 1. Sodoma, el ápice de la perversión. 2 ángeles de Dios casi fueron violentados por una ciudad entera. Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5 registra la escena más perturbadora de la Biblia. Antes que se acostasen, los hombres de aquella ciudad, los hombres de Sodoma, cercaron la casa, desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo de todos los barrios. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Todo el pueblo de todos los barrios, desde el joven hasta el viejo, la ciudad entera se movilizó para violentar seres celestiales. Esto va más allá de inmoralidad sexual. Es una declaración de guerra contra el cielo, una violación colectiva planeada contra representantes de Dios. Pero Sodoma había llegado a ese punto gradualmente. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 revela cómo comenzó. He aquí que esta fue la iniquidad de su hermana Sodoma. Orgullo, hartura de pan y tranquilidad despreocupada tuvo ella y sus hijas, mas no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Comenzó con orgullo, prosperidad sin gratitud, abundancia sin compasión. Ellos tenían todo, pero se negaban a ayudar a cualquier persona necesitada. Judas, versículo 7, añade un detalle aterrorizante. Como Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, que habiéndose entregado a la prostitución como aquellos, siguiendo tras otra carne, fueron puestas como ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Otra carne. Ellos no se contentaban con perversiones humanas, buscaban relaciones con seres de otras dimensiones, ángeles, demonios, criaturas espirituales. La respuesta de Dios fue inmediata y definitiva.
Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego del Señor desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Fuego literal del cielo. No fue un volcán, no fue guerra, fue intervención directa y sobrenatural de Dios. Ningún sobreviviente además de Lot. Sodoma se convirtió en el símbolo eterno de lo que sucede cuando una sociedad rechaza completamente la ley natural y declara guerra al propio Creador. Su nombre se volvió sinónimo de perversión hasta hoy. Estas 10 civilizaciones tenían algo en común. Todas creían que eran poderosas de más para caer. Todas pensaban que habían superado la necesidad de Dios. Todas confiaban en sus murallas, sus ejércitos, su riqueza, su tecnología. Y todas fueron borradas. La pregunta que necesitas hacer ahora es, ¿cuál de estas características reconoces en tu propia sociedad hoy? ¿Orgullo? ¿Prosperidad sin gratitud? ¿Normalización de lo que debería ser impensable? ¿Persecución a los que siguen la verdad? ¿Explotación de los débiles? ¿Adoración de la propia riqueza? La historia no se repite, pero rima, y el juicio siempre viene. Comenta Maranata si crees que necesitamos volver a los caminos de Dios antes de que sea demasiado tarde. Si te gustó este video, suscríbete al canal para no perderte los próximos. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.